Por alegato, más 1 minuto de réplicas. Claro, para desarrollar mejor la Para idea. desarrollar mejor. Entiendo que serían 2 rondas de alegatos, ¿no es cierto? Una ronda para jurisdicción y una ronda para la discusión de fondo de mérito. Claro, sí, iniciando por la parte de jurisdicción. Sí, nosotros proponemos 7 minutos en consideración de que el día de ayer nosotros seguimos en el tiempo, entonces para bilateralidad que tienen las dos partes iguales en cuanto a tiempo. Es que ayer nos tocó también contratar una hija y ayer seguimos nosotros. En ese punto. Ya, 7 minutos y 30 segundos de réplica. Ya, pregunta solo de parte del tribunal, ¿van a ser capaces de tener réplicas y dúplicas en solo 30 segundos? Para que no se impongan una regla que no van a ser capaces de cumplir. Nosotros preferimos 1 minuto, porque se puede desarrollar mejor la idea. Hasta Pero 30 si, segundos. si ustedes ya 1 minuto, podemos dejar 1 minuto. Lo otro que podemos hacer, atendido que estamos en la final y que tenemos que la audiencia puede extenderse hasta un máximo de 60 minutos, ¿por qué no lo dejamos en 7 minutos más 1 de réplica? Con eso están cómodos ustedes con los 7 minutos y mantenemos 1 minuto de réplica y dúplica para que alcancen a desarrollarse esa idea. Creo que podemos darnos esa licencia, sobre todo que además estamos con los equipos finalistas. ¿Les parece bien o no? Bueno, Sí, nos parece muy bien. Muchas gracias. entonces tendríamos 2 rondas de alegato de 7 minutos para desarrollar el alegato por parte, más 1 minuto para réplica y dúplica, y lo mismo mantendríamos después para la discusión sobre fondo. Efectivamente. En cuanto Perfecto. al orden, señor presidente, nosotros queríamos plantear el habitual, o sea, parte de jurisdicción, mérito, jurisdicción, parte demandada, después demandante y después cambio. Después el fondo demandante y mandado. Claro. Claro, pero tendríamos alegatos, agotaríamos la discusión sobre jurisdicción primero. Alegato de una parte, alegato de la otra, réplica y dúplica, y con eso agotamos jurisdicción y después pasamos al fondo del asunto, claro. Estamos todos, ya, ¿Estamos de acuerdo con eso? estamos todos, perfecto. Bien, Sí, señor presidente, disculpe por la interrupción. Queríamos saber como equipo si era posible que utilizáramos el celular para el tiempo. ningún problema, ¿Sí? sin perjuicio que nosotros también lo vamos Ya. a controlar. Sí, muchas gracias. Bien, como moción de orden, solamente quisiéramos pedirles que antes de iniciar cada alegato, el abogado o abogada que vaya a intervenir se individualice y indique también a qué parte representa. ¿Tienen pensado hacer referencia a algún tipo de documento o no? ¿O pruebas dentro de las presentaciones? Por nuestra parte no vamos a hacer uso de pruebas documentales. Por nuestra ¿Tampoco? parte tampoco salvo del caso. Claro. Sí, sería Sí. como la referencia al caso. Ya, si hacen referencia a algún tipo de antecedente, les pediríamos también que lo individualicen correctamente para que todos sepamos a qué antecedentes se están refiriendo, y la otra parte también, por si eventualmente quisiera después hacer una argumentación de réplica o de dúplica respecto de ese antecedente, tenga toda la información necesaria para poder hacer. ¿Tienen Muchas ustedes, mis coárbitras, alguna sugerencia? No, muy claro. ¿No? Bien, damos entonces inicio a la audiencia con los alegatos relativos a jurisdicción. Buenas tardes, distinguido tribunal. Buenas tardes, contraparte. Mi nombre es Catalina Montero Herrera y junto con mi colega Joaquín Fica Cruz comparecemos en representación de Latin Partnership Mundial SE. En adelante el APE, parte demandada en este procedimiento. Siendo el consentimiento la base de todo acuerdo, ¿es posible someter una controversia a arbitraje sin la voluntad de ambas partes? La respuesta es una sola. Sin consentimiento no hay arbitraje. Es por esto, señores árbitros, que le solicitamos a este tribunal que declare que carece de competencia para conocer de la presente controversia, dado la inexistencia del acuerdo arbitral. Y en subsidio de lo anterior, es decir, en el improbable caso que este tribunal considere que el acuerdo existe y solo ante esta situación, que no inicie un procedimiento arbitral, sino hasta el cumplimiento de la etapa previa de conciliación pactada por las partes. Respecto del primer argumento, todo acuerdo requiere consentimiento,
Y este elemento no tiene cabida en la conversación de WhatsApp sostenido entre nuestra representada y la contraparte, el ladrillo de construcciones. Señores árbitros, los invito a que me acompañen a la lectura del párrafo 14 del caso, en donde encontrarán esta conversación referida. La contraparte propone el arbitraje como método de resolución de controversias, a lo que nuestra representada responde: nosotros estaríamos de acuerdo con el arbitraje internacional, pero ¿qué es ad hoc? Esta frase expresada por nuestra representada carece de certeza respecto de la voluntad de someterse a arbitraje. Esto debido a la ambigüedad sobre el significado de la palabra estaríamos, y además por el evidente desconocimiento sobre lo que es arbitraje ad hoc. Con ello, se incumple con uno de los elementos esenciales de todo acuerdo: la voluntad inequívoca de las partes. Es decir, que el acuerdo solo puede ser interpretado en un solo sentido, y que no admite interpretación en contrario. Además, se incumple con los elementos de una sumisión explícita y clara al arbitraje, con el fin de excluir la jurisdicción estatal. Siguiendo con la conversación, señores árbitros, es que nuestra representada propone una etapa previa de conciliación, a lo que Echeverri propone la sede que sea Villa del Rey Feudali. Y finalmente, Exandra, nuestra representada, expresa: puede ser punto suspensivo, o quedemos así. Lo anterior deja en evidencia una serie de ofertas y contraofertas sucesivas, que le añaden elementos a la oferta inicial. Para ilustrar este punto, señores árbitros, haremos referencia a los principios UNITOA, los cuales recogen usos, costumbres y principios de derecho mercantil que son reconocidos y aceptados en la práctica internacional. Este instrumento, en su artículo 2.1.1, expresa que para que exista consentimiento debe haber una aceptación pura y simple de la oferta, la cual a su vez debe ser lo suficientemente precisa. Y además agrega en el artículo 2.1.11 que cualquier alteración, modificación o limitación a la oferta constituiría una contraoferta, lo que implica el rechazo de la oferta inicial. Finalmente, respecto de la forma en la que nuestra representada concluye esta conversación, mediante la frase puede ser punto suspensivo o quedemos así. La pregunta es, quedemos así, señores árbitros, pero ¿respecto de qué? ¿De la sede? ¿De la etapa previa de conciliación? ¿O de someterse al arbitraje? Esta respuesta no es clara. En este sentido, la Suprema Corte Italiana de Casación ha señalado que la aceptación de una oferta es insuficiente si la misma no indica una referencia expresa a la cláusula de arbitraje, elemento que no se da en esta supuesta aceptación. Es por esto, señores árbitros, solicitamos a este tribunal que se abstenga de conocer de la presente controversia, dado la inexistencia del acuerdo de arbitraje. En subsidio de lo anterior, es decir, en el eventual e improbable caso que este tribunal considere que el acuerdo existe, no se puede iniciar un procedimiento arbitral, sino hasta el cumplimiento de la etapa previa de conciliación pactada por las partes en esta misma conversación de WhatsApp. En virtud del principio de la autonomía de la voluntad, las partes pueden elegir las reglas conforme a las cuales se van a regir, y entre ellas pueden establecer cláusulas escalonadas. En este caso, la etapa previa fue de conciliación. Esta etapa fue pactada con el fin de llevarse a cabo, siendo una condición necesaria para poder recurrir al arbitraje. Y además, le da la oportunidad a las partes de que resuelvan de forma amistosa y menos costosa esta controversia, procediendo al arbitraje solo en el caso de que la conciliación resulte fallida. Además, le solicitamos a este tribunal que ilustre este punto, conforme a la Ley Modelo de Conciliación Comercial Internacional, la cual, en sus notas explicativas, señala que el tribunal deberá impedir que se entable un litigio si ello fuere lo contrario a lo establecido por las partes. Y en este caso, lo establecido por las partes claramente fue una etapa previa de conciliación y de forma posterior recurrir al arbitraje. Por los argumentos antes expuestos, señores árbitros,
es que le solicitamos a este tribunal que se abstenga de conocer de la presente controversia, dado la inexistencia del acuerdo arbitral, y en subsidio, solo en el eventual supuesto que ese tribunal considere que el acuerdo existe, que no inicie un procedimiento arbitral, sino hasta el cumplimiento de la etapa previa de conciliación pactada por las partes. Muchas gracias. Gracias a usted, abogada, además por haber respetado muy bien el tiempo. Tiene entonces la palabra los abogados que afirman, ¿no es cierto?, la jurisdicción de este tribunal. Pueden empezar. Señor presidente, distinguido tribunal, muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Josefina López y junto con mi compañera, la abogada Sofía Alonso, comparecemos en representación de la empresa en Ladrillo Construcciones S.A. En adelante, ELSA, la parte demandante en este procedimiento arbitral. Tribunal arbitral. La presente controversia dice relación principalmente con dos puntos. Se discute, en primer lugar, acerca de la competencia que tiene este tribunal arbitral de conocer la presente disputa, y en segundo lugar, en cuanto a la admisibilidad de este arbitraje. Para ello, la APE presenta las siguientes objeciones jurisdiccionales. En primer lugar, señala que no hay consentimiento en la cláusula arbitral, y en segundo lugar, señala que se debe cumplir una etapa previa de conciliación. De este modo, la demandada pretende eludir una cláusula arbitral que ambas partes pactaron de manera libre y voluntaria. En cuanto al primer argumento, a la validez sustancial de este acuerdo, este tribunal arbitral debe declarar que estas partes sí consintieron en someter la disputa a este presente arbitraje. En cuanto a la cláusula compromisoria, la contraparte señaló específicamente que no hubo consentimiento. Sin embargo, se cumplen los requisitos que señala los principios de Libra para un consentimiento válido. Para ello, la contraparte además también se refirió al artículo 2.1.1 de los principios de Libra, el cual señala que el contrato se va a perfeccionar con la aceptación de un afecto o la conducta de las partes sea suficiente para manifestar un acuerdo. Quisiera dirigir la atención de este tribunal a los hechos 14 del expediente, en el cual con la sola lectura se entiende que se puede afirmar que hubo una oferta precisa. Al señalar, sí, eso queremos, arbitraje internacional ad hoc y OCIAL, pero lo más importante es la aceptación. Para la aceptación nos vamos a referir con el artículo 2.1.6 de los principios de Libra. Este artículo señala que constituye aceptación toda declaración o cualquier otro acto del destinatario que indique asentimiento a una oferta. Y si nos dirigimos al hecho del caso, la directora jurídica de la contraparte señala, ok, quedamos así. Ok, según el diccionario de Oxford, significa de acuerdo. Y quedemos así, según la aceptación de la RAE, se puede interpretar como ponerse de acuerdo o convenir en algo. Por lo cual se puede afirmar que la respuesta a arbitrar es innegablemente una declaración de asentimiento. Además, cabe señalar que el artículo 2.1.6 de los principios de Libra, en su numeral 2, señala que la aceptación de la oferta surte efecto cuando la indicación de asentimiento del oferente. Y en este caso, mi oferente recibió el mensaje y contestó con un chao. Es por ello que se cumplen con todos los requisitos del consentimiento. En conclusión, contrario a lo que sostiene la contraparte, sí concurrió consentimiento al momento de pactar este acuerdo arbitral. Por lo que las partes sí le otorgaron jurisdicción a este tribunal arbitral. En cuanto al segundo argumento de la contraparte, de la etapa previa de conciliación, quisiera dirigir la atención de este tribunal arbitral a la cuestión sobre la admisibilidad de este arbitraje. En primer lugar, la contraparte señala que no se cumplió esta etapa previa de conciliación y que por eso este arbitraje debería rechazarse. Sin embargo, cabe señalar que esta etapa previa de conciliación no tendría el carácter de obligatorio ni vinculante. ¿Por qué? La doctrina utiliza el concepto de definis, que hace referencia a que a fin de que los primeros escalones de esta cláusula escalonada sean de carácter obligatorios y vinculantes propiamente tal, es necesario que estos mismos estén redactados de forma clara y expresa. En cuanto a esto, las reglas del IVA, en cuanto a redacción de cláusulas arbitrales, señalan su numeral cuarto que una cláusula escalonada tiene que tener ciertos requisitos. Estos requisitos, en primer lugar, es especificar un periodo de tiempo para la etapa previa. En segundo lugar, que dicho periodo de tiempo sea desencadenado por un hecho definido e indiscutible.
En tercer lugar, que la cláusula debe definir las controversias que son sometidas a negociación o mediación. Pero para ello dirijo la atención de este tribunal a la propia cláusula, que lo único que estipula es, y cito, habría que agregar una etapa previa de conciliación. Por tanto, claramente no cumple con los requisitos de las reglas del IVA. Sobre esto también se ha pronunciado la jurisprudencia en casos como Cable and Wireless del Tribunal Superior de Inglaterra, en el cual se señala que al no haber un claro compromiso de parte del mediador y un claro término de designación ni de un mediador ni un procedimiento de mediación, es que esta cláusula no sería obligatoria. En consecuencia, debido a la ambigüedad de dicha estipulación, es que no es obligatoria. En virtud de los argumentos presentes, respetuosamente le solicitamos a este tribunal que declare que este tribunal es competente para conocer de la presente disputa y que rechace en todas sus partes la objeción jurisdiccional interpuesta por la red. Muchas gracias. Gracias, abogada, también igualmente por haber respetado el tiempo. Tiene la palabra entonces los abogados de la parte demandada para presentar su réplica respecto de la objeción de jurisdicción. Muchas gracias, presidente del tribunal, por su intermedio. La contraparte se expresó específicamente que la cláusula de conciliación era ambigua y que por eso no debía proceder y no era obligatoria ni vinculante. Sin embargo, esta cláusula de conciliación ha sido pactada en los mismos términos que el arbitraje, bajo la misma ambigüedad. Por lo tanto, mi pregunta, tanto para la contraparte como parte de tribunales, ¿por qué la conciliación no es vinculante según la contraparte si el arbitraje sí lo es? Si faltan los mismos requisitos, los mismos elementos que señala la contraparte. Muchas gracias por su atención. Tiene entonces la palabra para su dúplica los abogados de la parte demandante. Muchas gracias, señor presidente. Tenemos que señalar que esta cláusula arbitral cumple con todos los requisitos de una cláusula arbitral válida, en cuanto a formas y en cuanto a fondos. Esta cláusula arbitral tiene una sede, tiene un procedimiento, tiene la designación perfecta de que es un arbitraje comercial internacional. En cambio, la etapa previa de conciliación solamente señala habría que agregar una etapa previa de conciliación. Por eso, porque esta cláusula no cumple los requisitos, es por lo que no es vinculante. Sin embargo, la cláusula arbitral cumple todos los requisitos, tanto de fondo como de forma, para ser el carácter vinculante y válido. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada. Damos por finalizado entonces los alegatos de la etapa de jurisdicción. Quisiera ofrecer ahora la palabra a mis coárbitras para que dirijan preguntas en caso que las tengan. Sí, muchas gracias, presidente. Yo quería tengo una pregunta para ambas partes. Y es, ¿cómo ven ustedes a la luz de las normas de la Convención de las Naciones Unidas? ¿Cuál es el valor o cuál es el rol, el significado que se le ha dado a la comunicación electrónica en los contratos comerciales internacionales? ¿Qué valor le otorgan ustedes? Porque en este caso específico estamos hablando de un WhatsApp, donde a juicio una de las partes habrían vacíos y eso podríamos comentarlo después. Pero en este punto, ¿qué valor le entregan? Y ahí quisiera la respuesta de ambas partes, si ustedes fueran tan amables de dármela, a esta comunicación de WhatsApp donde presuntamente estaría contenida esta acuerdo. Tiene la palabra los abogados. Bueno, no, en realidad, atendido que ustedes están sosteniendo la objeción de jurisdicción, le damos primero la palabra a los abogados de la parte demandada. Muchas gracias por la pregunta, señor árbitro. Efectivamente, primero hacer referencia a que lo que nuestra parte sostiene no es que la forma del acuerdo es inválido, sino que lo que no existe es el consentimiento. Hecha esta precisión, es que efectivamente hoy en día, por la práctica internacional y por el avance de las comunicaciones, se entiende que una conversación por WhatsApp o por cualquier otro vía de mensajes electrónicos es perfectamente válida, en la medida que se cumpla con ciertos elementos. Es más, la Convención de Nueva York, en sus recomendaciones del artículo 2, expresa que esta lista no es taxativa y que incluso se puede ampliar a otros medios. Por lo tanto, si bien nuestra parte sostiene que no sostiene la invalidez del acuerdo por la forma en la que fue planteado, sino sostiene sino que sostiene la inexistencia del consentimiento, el medio por el que fue pactado no carece de ningún problema, dado que ha sido reconocido hoy en día que es posible pactar estos acuerdos mediante medios electrónicos.
Muchas gracias. Bueno, primero precisando, como la contraparte señaló, este acuerdo sí es válido en cuanto a forma, a su validez formal. Esto citando todas las leyes aplicables. En primer lugar, en cuanto a la ley de convención electrónica, está en su artículo 8, señala que no se negará validez ni fuerza ejecutoria a una comunicación o un contrato por la sola razón que esté en forma de comunicación electrónica. Por tanto, este acuerdo está en medio de WhatsApp, es claramente válido de acuerdo a la Convención de Medio Electrónico. Señalando otros requisitos, por la ley aplicable, tendremos la Convención de Nueva York, que en este caso aplica la opción 2 del artículo 7º. Entonces, al tener esta opción 2, no se requiere el requisito de escrituración, y por tanto también se cumpliría con esta validez formal del acuerdo. Y además, como señaló la contraparte, hoy en día en la práctica internacional se está dando esto más de intercomunicabilidad a través de medios electrónicos. Es por eso porque hoy en día vemos casos como el caso de la Corte de Casación de Jordania, que el tribunal arbitral declaró que una notificación de un laudo por vía WhatsApp era válido. Entonces, claramente estamos viendo esto en la práctica internacional que va tendiente hacia la modernización. Muchas gracias. Y solo ahí, presidente, si me permite una aclaración para los representantes de ELSA. Y es cómo verifican ustedes que existe este consentimiento jurídicamente vinculante si hay vacío en esta conversación entre ambas fiscalías o gerencias legales de las empresas. En definitiva, ¿cómo dotan ustedes este contenido ejecutable a la cláusula? Dejándome ya en claro ambas partes la importancia o el reconocimiento que le dan las normas a la comunicación por WhatsApp en estos tiempos. Muchas gracias por su pregunta. Primero, hacer una leve acotación. Las partes acordaron puntos elementales de toda cláusula arbitral. Acordaron la sede del arbitraje. Acordaron qué tipo de procedimiento era, un procedimiento ad hoc. Y aún así, además de eso, demostraron el perfecto consentimiento al señalar un de acuerdo. Por tanto, nos parece claro que en esta cláusula arbitral no hay requisitos que no se cumplan para que esta sea válida. Y si es que lo hubiera, el tribunal arbitral tiene el deber de subsanar, pero como en este caso no lo hay, no habría. Por eso es que nosotros consideramos que tanto los requisitos sustanciales como de forma se cumplen, como ya mencioné los de forma, y los sustanciales, bueno, como mencioné en mi speech, el consentimiento a partir de la oferta y la aceptación es claro en este intercambio de mensajes, y todo se termina con un de acuerdo que vamos a hacer. Muchas gracias. Yo tengo algunas preguntas. A ver, primero una pregunta para ambos equipos con respecto a ciertos precedentes que ustedes citaron. ¿Por qué razón podríamos nosotros considerar como precedente o darle algún valor a la sentencia que refirieron ustedes sobre la Corte italiana? Y la misma pregunta para el otro equipo que se refirió a una sentencia del Tribunal Supremo de Inglaterra y también un fallo de Jordania. Muchas gracias por su pregunta. Es importante este fallo, primero porque cuenta con un elemento de una relación jurídica de carácter internacional. Esto dado que el caso se da entre un particular alemán y un particular italiano. En segundo momento me gustaría agregar que este es el tribunal de más alta jerarquía de ese país, por lo tanto, su solución o su resolución, más que nada respecto del asunto, puede tener relevancia respecto de los demás tribunales, incluso de ese mismo país, o bien de manera exterior. Y finalmente, respecto a la similitud con el caso, es que ahí lo que se discutía efectivamente era lo mismo que aquí se discute. Si hay o no cláusula arbitral, producto de esta misma aceptación o aceptación ambigua que se dio. Y producto efectivamente por faltar esta voluntad y esta aceptación a la cláusula arbitral en específico. Por lo tanto, en ese sentido, sí tiene similitud, ya que la frase del "o quedemos así" no se señala cuál es el objeto de esta supuesta aceptación. Por lo tanto, viene como a ilustrar esta situación. Muchas gracias. Bueno, respondiendo a su pregunta, en primer lugar, en cuanto a la jurisprudencia citada durante la presentación, cabe señalar que esta jurisprudencia es del Tribunal Superior de Inglaterra,
el más alta entidad jurisdiccional en Inglaterra, y además señalar que nosotros quisimos citar esta sentencia porque tiene mucha conformidad con el caso aplicable. En cuanto a que en esta cláusula los términos fueron tan vagos en cuanto a la cláusula compromisoria, que aún así el tribunal desestimó esta cláusula como vinculante. Sin embargo, esta cláusula era de una extensión mucho mayor que la presente cláusula que tenemos nosotros en este caso, que solamente señala el habría que agregar una etapa previa conciliación. Entonces, por eso quisimos asimilar un poco ambos casos. Y en cuanto a la de Corte de Casación de Jordania, esta es una sentencia nueva de este año, del año 2021. Nosotros quisimos traerla hoy en día porque encontramos que representa claramente cómo la modernidad de hoy, del año pasado, ¿ya? Ha hecho un cambio en la jurisprudencia, tendiente hacia la modernidad. Por eso nosotros creemos que mientras más moderna esta sentencia, mientras más actual, representa con mayor claridad el caso propiamente tal que el caso es de este año. Perfecto. Yo tenía otra pregunta, pero no la voy a hacer. Digo que son temas que ya se han tratado. Bien, no habiendo más preguntas ni solicitudes de aclaración, damos inicio entonces a la fase de fondo. Invertimos el orden ahora. Tienen la palabra los abogados de la parte demandante. Muchas gracias, señor presidente. Señor tribunal, muy buenas tardes. Como ya mencionó Josefina López, mi nombre es Sofía Alonso y hoy representamos a ELFA. La presente controversia dice relación únicamente con el incumplimiento del contrato de obras por parte del APE, el cual a su vez ha sido íntegramente ejecutado por mi representada. El contrato tiene como finalidad la construcción de 8 tiendas, cada una ubicada dentro de cada estadio para el Mundial, con el objetivo de ofrecer servicios relacionados con la mascota, empanadito. En este contrato, ELSA se obliga a construir y a entregar, en la medida de lo posible, las obras el día 8 de diciembre de 2021. A su vez, la APE se obliga a pagar el precio fijo de $250 millones por esta prestación. Aun cuando mi representada cumplió cabalmente con su obligación, la contraparte se niega hasta el día de hoy a pagar el precio por los servicios prestados. El incumplimiento del APE se fundamenta a partir de 2 argumentos. En primer lugar, la obligación pactada de ELSA fue pactada como uno de mis mejores esfuerzos, y esta efectivamente se cumplió. En segundo lugar, y en el improbable caso que se considere que la obligación de mi representada es de resultados, este supuesto incumplimiento está justificado a causa de fuerza mayor. En ambos casos, la APE aún debe cumplir con su obligación. En primer lugar, este tribunal debe entender que la obligación de ELSA fue pactada como uno de mis mejores esfuerzos. Esta es una posibilidad contemplada por la legislación aplicable al contrato. Así lo establecen los comentarios oficiales del artículo 5.1.5 del principio UNIDROIT. Por ello, nada impide a este tribunal aceptar la posibilidad de que un contrato de contratación contemple una obligación de mejores esfuerzos. A continuación, probaré que las partes pactaron efectivamente la obligación de ELSA como una de esta naturaleza. La APE lanzó una licitación internacional para escoger al contratista que construiría esta obra. El párrafo 9 del expediente especifica que entre los documentos de esta licitación redactados por la APE se incluye el cronograma de obras, y este indica que los trabajos debían ser terminados un mes antes del Mundial en la medida de lo posible. La cláusula 18 del contrato indica que los documentos de la licitación se entienden incorporados a este contrato de obra. Así, siguiendo una interpretación sistemática que le otorgue efecto a todos los términos del contrato, necesariamente se deduce que la obligación de ELSA es uno de mejores esfuerzos. Así también lo han entendido las partes. Como bien podemos revisar en el hecho 17 del expediente, podemos ver cómo las partes reiteran esta intención durante sus reuniones semanales, esta intención de hacer sus mejores esfuerzos para entregar la obra dentro del plazo. Es menester entonces mencionar que sí, la obra sufrió retrasos, todos causados por hechos ajenos a mi representada, como actos de vandalismo, manifestaciones y hallazgos de restos arqueológicos, los cuales hicieron que la obra no fuera entregada a tiempo. Sin embargo, este tribunal debe entender que esta sí cumplió con su obligación, pues empleó sus mejores esfuerzos para sobrellevar estos hechos. Pues esta intentó acelerar la obra incorporando trabajadores desde Costa Dorada para poder terminarlo en el plazo. Así, considerando que esta sí cumplió, es improcedente la terminación unilateral que la contraparte pretende darle a este contrato, pues esta encuentra su causa en un incumplimiento grave, hecho que no se verificó.
Así también lo entiende la contraparte, según su conducta, porque es que ésta hubiese entendido que incumplimos, nos habría demandado, y esto simplemente no ocurrió. En segundo lugar, y solamente en el improbable caso que se considere que la obligación de mi representada es de resultados, entonces este supuesto incumplimiento no le es imputable a Elsa, mientras que el del APE sí. La obligación de Elsa es la de construir y entregar la obra a más tardar el día 8 de diciembre de 2021. Esto constituye indudablemente un plazo extintivo. Así, este tribunal debe entender que el cumplimiento de esta prestación en el plazo se vio imposibilitado a causa de fuerza mayor. Las partes definieron fuerza mayor como aquel hecho imprevisible que impide temporalmente las obras, la ejecución de las obligaciones contractuales. Las obras fueron perturbadas por manifestaciones y por actos de vandalismo, motivados por el descontento ante la elección de la mascota Panalito. En estos hechos se destruyó todo lo que ya se había construido y todos los materiales necesarios para esta construcción fueron robados. Así se retrasaron las obras por 48 días. Además, se encontraron restos arqueológicos en 3 de estas obras, de las cuales 2 eran lejanas a sitios tupidos. Y, por ley, se suspendieron las obras por 24 días más. Así, estos hechos constituyen fuerza mayor, pues cumplen con los requisitos que establecieron las partes. En primer lugar, Elsa no pudo razonablemente prever al momento de celebrar el contrato estos hechos, pues el Estado de la Finlandia restringió los mensajes negativos por redes sociales, por lo que mi representada no tenía cómo enterarse que este descontento existía. Además, en la aclaración número 3 del caso, podemos ver que solo luego de la firma del contrato comienzan a generar en redes sociales este contento. Finalmente, 2 de estos 3 sitios en los que se encontraron restos arqueológicos estaban alejados de sitios tupidos, haciendo que este hecho sea algo imprevisible. En segundo lugar, estos eventos efectivamente impidieron de manera temporal la ejecución de las obras, tanto porque produjeron daños en todas las obras, como por la suspensión de pleno derecho por la Ley de Conservación de Bienes Arqueológicos. Cabe destacar, distinguido tribunal, que el tiempo total de que disponía Elsa para terminar la obra era de 144 días. Estos hechos impidieron la ejecución de la obra por 72 días, lo que corresponde, escúchenme bien, a la mitad del tiempo contemplado. Probada la procedencia a fuerza mayor, queda también probado que el cumplimiento devino lo imposible. Y como bien establece el profesor Luis Javier Moreno Ortiz, a lo imposible nadie está obligado. En consecuencia, este tribunal debe entender 2 cosas importantes. En primer lugar, que el contrato está vigente, pues el requisito esencial para hacer una terminación del contrato es que exista un incumplimiento contractual, y este no se dio en los hechos. Y en segundo lugar, la APE debe cumplir con su obligación y pagar lo que debe. Esto porque el contrato fue pactado a suma alzada. La APE se obligó a pagar un precio fijo de 250 millones, y como solo la prestación de mi representada... Muchas gracias. Y como solo la prestación de mi representada se vio imposibilitada por fuerza mayor, la APE debe asumir el riesgo del incumplimiento y por tanto pagar el saldo de precio invariable e inamovible pactado desde un inicio. En consecuencia, respetuosamente solicitamos a este tribunal que declare que la APE incumplió el contrato al negarse a pactar la factura. En segundo lugar, que declare que la terminación unilateral del APE es improcedente y que finalmente condene al APE al pago de la factura emitida por ellos. Muchas gracias. Bien. Con la palabra los abogados de la parte demandada. Buenas tardes, tribunal arbitral, contraparte, mi nombre es Joaquín Fica y junto con mi colega Catalina Montero venimos en representación del APE. En esta ocasión me haré cargo de las pretensiones relativas al fondo de la controversia. Antes de comenzar, me gustaría dejar en claro que el desarrollo de los argumentos a continuación tiene cabida única y exclusivamente en el caso que este tribunal arbitral se considere competente para conocer de esta controversia. Cuestión que, como ha dejado más que claro mi colega Catalina, estimamos que no es procedente. El inicio de las obras fue casi simultáneo y ninguna llegó a finalizarse. Esto es lo que señala la aclaración 12, señores árbitros. Como pudimos oír del alegato de la contraparte, esta sustenta su argumentación sobre 2 ejes centrales. El primero, que no existió un incumplimiento por parte de su representada, Elsa. Y en segundo término, que en caso que se estime que la obligación contraída por ellos fue de resultado, que esta no se pudo cumplir en atención a los hechos de fuerza mayor que supuestamente alega. Por ende,
procederé a desestimar estos argumentos en el mismo orden en que la contraparte hizo referencia. Y por ello, señores árbitros, me gustaría que me acompañaran al párrafo 13 del caso. Párrafo donde podemos ver el contrato. Y así, señores árbitros, la cláusula 2 del contrato es clara. La obligación principal del constructor ELSA era entregar las 8 tiendas de empanadito a más tardar el 8 de diciembre de 2021. No, como señaló la contraparte, en la medida de lo posible. Lo que dice el contrato es a más tardar el 8 de diciembre de 2021. Así, señores árbitros, es pertinente hacer referencia a lo que señala la profesora Aurora Hernández a este respecto. Y es que si hay algo que caracteriza y realmente define a los contratos internacionales de construcción, llave en mano, es la asunción de responsabilidad del contratista por la realización completa del proyecto. De este modo, señores árbitros, no queda sino demostrado que la obligación que tenía la contraparte ELSA no era una obligación de medios o una obligación de mayores esfuerzos, como señala como trata de hacer parecer, fundamentándolo en el párrafo 17, al cual les pido que me acompañen. Y es que este párrafo hay que entenderlo como lo que es. Y es que nuestra representada, LAPE, lo que intenta en todo momento es que el contrato se cumpla a más tardar el 8 de diciembre del 2021. Y es por eso que intenta hacer los mayores esfuerzos, tanto nuestra representada como la contraparte. En cuanto al esfuerzo realizado por la contraparte, señores árbitros, de traer trabajadores de Costa Dorada, los mismos estuvieron en el territorio de la Tinlandia en condiciones infrahumanas, vulnerando de esta manera flagrantemente la Convención Universal de Derechos Humanos, Convención Universal que tanto el Estado de la Tinlandia como el Estado de Costa Dorada han suscrito. De este modo, señores árbitros, pasaré ahora, en caso que lo anterior no haya sido suficiente para persuadir a este tribunal arbitral, a abordar la fuerza mayor que invoca la contraparte. Y es que la misma sustenta que los hechos constitutivos de fuerza mayor fueron aquellas manifestaciones y actos de vandalismo, por un lado, y, por otro lado, el hallazgo de restos arqueológicos. Respecto a las manifestaciones, también debemos hacer una precisión a este respecto. Y es que el descontento hacia la figura de Empanadito comenzó desde su elección, señores árbitros, y no posteriormente, como señaló la contraria durante su alegato. Desde la elección de Empanadito, e incluso antes de la licitación, hubo grupos extremistas, lo cual consta precisamente en el párrafo 4 del caso. Y es que el descontento hacia la figura de Empanadito se hizo sentir vía redes sociales, grafitis con la consigna Fray Empanadito, y aún más, mediante el inicio de una campaña denominada El No de Empanadito, que fue incitada por exdeportistas, en su mayoría futbolistas de la Tinlandia. Tras haber sido escogida en la licitación, la contraparte agregó a su propio logo el logo de Empanadito. Tras esto, lo cual les pido que vean en el párrafo 12 del caso, señores árbitros. Tras esto, ¿acaso no era previsible que los detractores de la figura de Empanadito focalizaran su malestar hacia aquella constructora que adoptó el logo de Empanadito, principal objeto de su malestar, y hacia las tiendas que ésta construiría? Respecto a los actos de vandalismo, señores árbitros, me gustaría hacer referencia a la irresistibilidad. Y es que la irresistibilidad presupone que ante las medidas tomadas haya sido imposible evitar la ocurrencia de los hechos. Y en este caso, señores árbitros, ¿qué medidas tomó la contraria para poder sobreponerse a los actos de vandalismo? Aún más, habiendo presenciado durante el día las manifestaciones. Respecto a los hallazgos de restos arqueológicos, señores árbitros, es preciso hacer referencia que estos corresponden a la cultura tupira, una cultura de carácter ancestral.
Y también es necesario hacer referencia a la cláusula 4 del contrato. Y es que la cláusula 4 de distribución de riesgos es clara en el sentido que la contraparte se haría cargo de los riesgos arqueológicos previsibles. Cuestión que implica que ambas partes reconocen la posibilidad de que existan estos restos arqueológicos. Así, lo que solicitamos a este tribunal es que declare improcedente el cobro de la factura de 68 millones de dólares por parte de ELSA y que el contrato se encuentra legítimamente resuelto en virtud del artículo 7.3.1 de los principios UNIFLOA por nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado. Tiene un minuto para réplica la abogada de la parte demandante. Muchas gracias, señor presidente. La contraparte establece que los actos vandálicos eran resistibles por mi representada. Pensemos, señores árbitros, en el absurdo que significa pensar que para que mi representada cumpla con su obligación tenía que establecer seguridad y guardias dispuestos a básicamente luchar contra esta horda de manifestantes que ejercieron tal violencia que lograron destruir todo lo construido en el subterráneo de un estadio que ya estaba establecido. Ante tal violencia, distinguido tribunal, nadie está obligado a lo imposible, a resistir este nivel. El hecho es fuerza mayor, como claramente se expresa. En segundo lugar, no se refiere en ningún momento a los documentos de la licitación que las partes incorporaron al contrato de obras, así que les pregunto a ustedes y a la contraparte qué tienen que decir contra eso. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el abogado de la parte demandada para su alegato de dúplica. Muchas gracias, señor árbitro. Y es que tenemos que entender, en este caso, señores árbitros, que estamos frente a una contratista llave en mano. No es cualquier contratista. Es decir, el deber de vigilancia, precisamente de las obras, no pasaba por nuestra representada LAPE, sino por la contraparte ELSA. Y por lo demás, señores árbitros, ¿quiénes realizaron estos actos vandálicos? Si me acompañan a el párrafo 15 de los hechos del caso, quienes realizaron estos actos vandálicos fueron malhechores, y según lo que define la Real Academia de la Lengua Española, malhechor es quien realiza un delito. ¿Acaso la contratista llave en mano, ELSA, no debía estar preparada para que un malhechor realizara un acto vandálico? Muchas gracias, señores árbitros. Bien, ha terminado entonces la segunda ronda de alegato. Ofrezco la palabra a mis coárbitras para que hagan preguntas si es que estiman pertinente. Quiero que me pregunte para la parte demandante. Quiero saber cómo concilia el argumento de los mejores esfuerzos con la finalidad misma del contrato, que era tener una cierta cantidad de tiendas construidas para que funcionasen durante un mundial. Entiendo su preocupación, muchas gracias por la pregunta. Primero debemos considerar y entender que la voluntad de las partes siempre debe primar. Aquí las partes, en especial LAPE, que fue la que ofertó estos documentos de licitación, de manera clara e indubitable expresa que está ofreciendo una obligación de mejores esfuerzos. Por lo que es LAPE la que considera que es esto lo que necesita para la construcción de sus obras. En segundo lugar, que el hecho de que la obligación sea de mejores esfuerzos de un inicio no significa que mi representada no esté obligada a buscar la construcción completa de las obras. Simplemente lo que le ofrece el APE es un estándar de diligencia más bajo. Además, se debe tener en cuenta que es perfectamente posible conciliar una obligación de mejores esfuerzos en el contexto de un contrato de construcción. Asimismo lo establecen los comentarios oficiales de los principios UNIFLOA que mencioné, que de manera más específica ejemplifican que en el contexto de un contrato se establece que si es que la cláusula dice X tratará de finalizar los trabajos antes del 31 de diciembre, esta parte solo se compromete a emplear todos los medios a su alcance para entregar el edificio en esa fecha sin garantizar que efectivamente así se haga. Estas son las palabras que utilizan la interpretación más afirmada de los principios UNIFLOA, por ende hace ver que es una práctica que ocurre comúnmente en los contratos de construcción.
Muchas gracias. Sí, aprovechando que está haciendo respuesta a las preguntas del demandante, yo quisiera aquí preguntarle, porque aquí hay una pretensión de cobrar en un entendido en la factura, por los montos que se han señalado en el caso, siendo que las obras a las que serían obligados no están completas, ¿cierto? Pero no solo eso, yo quiero ir un poco más allá. ¿Cómo explican esta pretensión de extender la teoría de imprevisión, que por lo general ha sido utilizada como una excepción frente a la responsabilidad? Entonces quiero entender un poco ahí una teoría que se ha desarrollado doctrinariamente y a través de la jurisprudencia arbitral, pero que en la lógica desde su inicio ha tenido por objeto eximir de responsabilidad el cumplimiento del deudor. Entonces, ¿cómo la están haciendo extensible ustedes? ¿Me pueden explicar? Perfecto. Lo que ocurre es que las partes no pactaron una distribución de riesgos en el supuesto caso en el que la prestación se haya vuelto imposible por fuerza mayor. Por ende, aquí la doctrina viene a suplir este vacío, y como bien establece Abeliuk, el riesgo del incumplimiento debe ser asumido por el acreedor cuando éste siga obligado a cumplir su propia obligación, en el caso en que la obligación de la contraparte ha sido imposibilitada por fuerza mayor. En segundo lugar, el pago se viene a exigir, este pago de los 68 millones restantes, porque como bien establece Arturo Prado Puga, cuando se pacta un precio fijo, este se va a mantener de manera invariable e inamovible, salvo que ocurran las siguientes condiciones: que se establezca una cláusula de revisión de precios, que se introduzcan horas extraordinarias, o bien modificaciones introducidas en el proyecto por el comitente. Esto de ninguna manera ocurrió en los hechos. La APE, siendo consciente, como bien demuestra las conversaciones semanales, siendo consciente de estos problemas, nunca pacta una revisión de los precios, por ende acepta que debe pagar la totalidad de lo que se pactó en un inicio. Así crea la justa expectativa de mi representada de recibir la totalidad del pago. Por ende es justo y exigible. ¿Y usted conoce alguna jurisprudencia que haya aceptado la teoría de imprevisión para demandar obligaciones de pago más que decepcionarse de responsabilidad por parte de un deudor? En este momento no contamos con jurisprudencia, pero sí tenemos la doctrina de la ley. Deben tener la primera. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Sí, una última pregunta también para la parte de demandante. Conforme al contrato, ¿quién asumió el riesgo de los sitios arqueológicos, y cómo fundamenta que de los 3 estadios que tuvieron problemas, dos de ellos solamente estaban lejos de los sitios arqueológicos? ¿Y cómo sigue fundamentando su teoría de la imprevisibilidad de la fuerza mayor? Claro, la cláusula 4 del contrato, como pueden ver en el texto 13, establece que claro, el riesgo será de EXA frente a los riesgos arqueológicos previsibles. Aquí lo que esta representación sostiene es que 2 de estos 3 estadios en los que surgieron riesgos arqueológicos se dieron de manera imprevisible, por ende no vendría a ser de riesgo de mi contraparte. Esto dado que en el expediente se menciona que 4 de los 8 estadios son cercanos a sitios tupiros, y esto es lo que las partes tenían en cuenta, y por ello se redactó esta cláusula. Por tanto, en estos 2 estadios que estaban situados alejados a estos riesgos, a estos sitios tupiros, son imprevisibles, porque mi representado no puede tener en cuenta que en absolutamente todas sus construcciones pueden aparecer restos tupiros, solamente en aquellos que están, como bien se establece en el expediente, cercanos a estos sitios. Por ende, vendría a ser imprevisible y no a riesgo de EXA. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una última pregunta reciente, pero para los demandados, porque ¿cómo explican ustedes que su representada, que es algo que no se ve mucho en la realidad, digamos, en la práctica, en materia de contratos de construcción, que en este caso haya un contrato a suma alzada con llave en mano, finalmente, porque, y que sea un contrato de resultados, porque eso no conversa mucho con la lógica en materia contractual, sobre todo en el ámbito de la construcción? Entonces son contratos complejos que a veces tienen contratiempos. Entonces, ¿cómo me explican ustedes que en este caso concreto
que aparentemente hubo momentos imprevisibles que habían impedido, aparentemente. ¿Cómo explican que en este caso sea un contrato a suma alzada con llave en mano y un contrato de resultado? Muchas gracias por su pregunta, señor árbitro. Y es que para poder explicar esto, en primer término, debemos entender por qué nuestra representada se constituyó. Y nuestra representada se constituyó con un objetivo en mente claro: la realización del Mundial de Fútbol Latinlandia 2022. Y es por eso que lanzó una licitación y que fue adjudicada a ELSA, con el objetivo de que las tiendas funcionaran durante la realización del Mundial de Fútbol, durante la realización de este. Es decir, que el objetivo del contrato era precisamente estas tiendas, pero siempre teniendo en mira la realización del Mundial de Fútbol Latinlandia 2022, que se llevó precisamente a cabo en el mes de enero de 2022. Por eso era indispensable que esta obligación de resultado de la contraparte fuera cumplida con anterioridad, para que las tiendas pudieran funcionar durante la ejecución del Mundial de Fútbol. Muchas gracias. ¿No? No. Yo tengo una pregunta para cada parte. Para la demandante, en primer lugar, ¿qué tipo de imposibilidad fue la que afectó la ejecución de la obra? Fue, bueno, la imposibilidad fue en el sentido de que se hizo imposible entregar la prestación en el plazo definido, que era un plazo extintivo, por el tema de que las manifestaciones, los actos vandálicos y los hallazgos de restos arqueológicos, todos estos concluyeron en un retraso, en una suspensión temporal de la ejecución de las obras. Fue entonces una imposibilidad temporal, no absoluta o permanente. Claro, fue temporal, pero esto se condice con el hecho de que este plazo fue claramente establecido como uno extintivo. Incluso luego la contraparte intenta terminar el contrato, por ende mi representada ya no encuentra razón para terminar las obras, se vio imposibilitada entregarlas en el plazo, que fue lo que se pactó. Ya, pero si es una imposibilidad temporal, ¿por qué quedarían ustedes desligados de su obligación principal y al mismo tiempo con derecho a percibir la totalidad del precio por una obra que no se terminó de ejecutar? Porque la obligación principal incluye un plazo extintivo. La obligación principal es entregar las obras en el plazo, no entregar las obras punto. Por ende, como se imposibilita la entrega en el plazo, se imposibilita la totalidad de la prestación. Y en ello, como ya se explicó, no se distribuyó en ningún momento una distribución de riesgos, de quién asume el riesgo cuando se imposibilita la prestación. Por ende, está el tema de que se pactó el precio fijo, nunca se realizó una cláusula de reducción de precios, nunca se los demandó. Por ende, tenemos la justa expectativa de esperar este pago. Bien. Y una pregunta para la parte demandada. Se refirieron ustedes al tema de la fuerza mayor y específicamente al requisito de irresistibilidad. ¿Cómo está recogido ese requisito en la definición de fuerza mayor que establece el contrato? Muchas gracias por su pregunta, señor árbitro. En este caso, la definición de fuerza mayor que las partes pactaron en la cláusula 10 del contrato hace alusión principalmente al requisito de la imprevisibilidad. Ese es el requisito en que se centra, en este caso, la fuerza mayor del contrato. Y es que, posteriormente, pese a que ese es el requisito principal, alude a que impide temporalmente la ejecución. Entonces, con ese impedimento, de alguna manera, también hace referencia a lo que es la irresistibilidad respecto de la fuerza mayor. Perfecto. Y una última pregunta relacionada también con el tema de la fuerza mayor. ¿Qué valor le asignan ustedes a la circunstancia de que la empresa constructora haya, según lo que se indica en uno de los hechos del caso, haya intentado en cada momento mitigar el daño generado durante el proyecto? Entiendo su preocupación respecto a esa aclaración. Y es que precisamente esa aclaración de que nuestra representada en todo momento intentó mitigar el daño, no demuestra sino una cuestión: que se ha incumplido
el contrato por parte del SEMAR. Y es que, como consagra la obligación de mitigar el daño causado, los principios únicos A, esta se establece cuando precisamente hay un incumplimiento por parte de la otra parte, y es que el mitigar el daño causado implica que nuestra representada no puede valerse de eso para aprovecharse de lo mismo. Muchas gracias. Bien, no habiendo más preguntas, damos por finalizada la audiencia. Muchas gracias por las intervenciones y los invitamos a pasar a la otra sala para que podamos nosotros deliberar. Muchas gracias, Deborah.